La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Así que quiero que vayamos a Efesios 4 y leamos por lo menos del 1 al 6. El contenido del capítulo 4 de los Efesios es bastante ministerial y también la nueva modo de vivir en Cristo, pero sobre todo lo que quiero hablar es la unidad del Espíritu. Ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 6, dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Padre amado, gracias esta noche. Señor, al parecer este es un tema repetido, pero está escrito en la Biblia, de manera de que es un consejo oportuno para poder discernir lo que es andar en el Espíritu, por qué somos llamados a esto, Señor, y qué debemos hacer para poder estar, Señor, en las filas de tu ejército, en una iglesia gloriosa, que pueda contemplar tu hermosura, Señor, a través de la victoria cuando tú vuelvas. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Regálame lo que siempre te pido, Señor, tu Espíritu Santo, el perdón de mis pecados y también la humildad para exponer la palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esto que leímos habla bastante sobre el llamado. En la Biblia también hemos leído en varias ocasiones y en varias partes de la Biblia sobre cómo es esto de que muchos son los llamados y pocos los escogidos. La primera interrogante que tratamos de sacar nosotros a la luz con una respuesta es: ¿quiénes son? ¿Y por qué son pocos los escogidos? Pues bien sencillo, hermano, porque yo creo que los llamados debemos de mantener la dignidad de la vocación. La vocación tiene dos acepciones. Una es de que su vocación es personal, pero hay vocación divina. Y eso marca pequeña diferencia, que yo la considero grande cuando es por el lado espiritual. Entonces quiero hablar un poquito sobre esto. Descubramos para qué fuimos llamados. ¿Para qué? ¿Por qué existimos en este llamado? En primer lugar, andar dignamente. Hermano, cuando nosotros fuimos llamados y aceptamos al Señor, lo primero que recibimos es la salvación, que es un tesoro, es una realidad y es personal, y es Dios el único que sabe si yo soy salvo o no soy salvo. Pero tengo que tener comprobación para hacer testimonio de mi salvación. Y eso me lo permite a través del Espíritu Santo de Dios, el cual me dice que soy hijo de Dios. ¿Por qué? A través de esto, Dios me garantiza la vida eterna. Hermanos, nosotros siempre pedimos garantía para todas las cosas, pero a veces quizás nos puede haber olvidado pedir: Señor, ¿y cuál es la garantía de la vida eterna? ¿Cómo voy a llegar? ¿Qué tengo yo que hacer? Pues hombre, andar dignamente, como dice la palabra, ¿verdad? Que dicen que no cuesta nada, pero sí cuesta. Por ejemplo, una de las partes importantes en la cual Dios nos ayuda es a librarnos del asedio del pecado. Porque no hay ningún ser humano sobre esta tierra, aunque sea cristiano, que no lo asedie el enemigo para hacerlo caer en pecado. Hermano, y esta es la tarea del diablo, pero la tarea de Dios es que nosotros andemos dignamente, que nos congreguemos, que oigamos palabra, que entendamos palabra para poder caminar.
Dice que cuando usted lee la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 2, el versículo 9, se lo voy a leer para ir más sustentado con la palabra. El domingo parezco matraca diciéndole los versículos sin leerlos, pero ahora leámoslo, hermano, es miércoles, sé que están grabando, pero el apóstol Pedro dijo así con relación al pueblo de Dios. Capítulo 2 de la primera carta, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si somos llamados para ser dignos, para andar dignamente en el Señor, esta parte de los talentos, para poder decir que soy pueblo de Dios, para decir que soy partícipe de lo divino y entender que soy llamado para anunciar las virtudes de aquel que me sacó de allá, donde era oscuro, a una luz, entonces es para mí. Y aquí es donde yo empiezo a descubrir los talentos personales que Dios nos da. Y los talentos personales, hermanos, que Dios nos da, entre ellos está aprender humildad y mansedumbre. Y dije aprender, ¿por qué? Porque el día que usted dice que es humilde, deja de serlo. Porque alguien tiene que ver su humildad y decírselo, pero decir yo soy humilde, eso no es cierto, no puede ser. Humildad se escribe con mayúscula, pero el día que yo diga que soy humilde, estoy equivocado. Pero mi obligación a diario es aprender humildad, sobre todo cuando estoy sometido a pruebas ante un mundo hostil, un mundo difícil y complicado, donde la humildad es lo que primero que desaparece, porque como que lo sacan a uno, ¿verdad?, de ese tema. El Señor dijo: aprended de mí que yo soy manso y humilde. ¿De dónde? De corazón. La mente no sirve para ser humilde, es el corazón. Entonces, la otra parte es la mansedumbre. ¿Por qué la mansedumbre? Hermano, nosotros, como creyentes del Señor, tenemos que ser obedientes. Mansedumbre es manso, pero esa mansedumbre implica obedecer. ¿Y qué voy a obedecer? Bueno, no todo, pero lo que por lo menos la palabra dice, tendría que obedecerlo. De repente hay cosas que no se pueden obedecer porque hay imposiciones que no son buenas, no son agradables, pero sin embargo tengo discernimiento para saber a qué puedo obedecer. También dice este versículo 2, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. Entonces le agregó el amor, humildad, mansedumbre, amor. Y la palabra soportar vale la pena estudiarla, hermano y hermana, porque de repente ni en la casa nos soportamos, ¿verdad? De repente ocurren cosas que uno, bueno, esto de ser pastor y predicador a la vez, y son dos cosas diferentes. Predicar es una y pastorear es otra. Pero a veces hay cosas, hermanos, que uno dice: ¿y cómo voy a soportar eso? ¿Cómo puedo soportarlo? Y es una batalla de la persona por aquel que le hace el daño, por aquel que no obedece, por aquel que trata de sacarlo. Pero esta es la vida del creyente, hermanos. Estar constantemente en la batalla, estar constantemente buscando el don de Dios para poder ser humilde, manso, y no solo eso, sino amar al prójimo. Porque amar al prójimo es un tema tan delicado. A mí me gusta oír eso de la Biblia cuando dice el Señor: y un nuevo mandamiento os doy, y es ese, amar al prójimo. Y si es un mandamiento y no lo estoy haciendo, entonces estoy en un problema. Luego dice: aplicar la vocación divina. Ya lo dije en un preámbulo, la vocación es inspirada por Dios. Cuando hablamos de esto, hermanos, nos damos cuenta de que lo que Dios da como inspiración no tiene que ver con lo que usted es, un ingeniero, un abogado, etcétera, etcétera. Es una vocación para vivir que usted tuvo para ser profesional. Un profesional primero escogió si iba a ser médico, si iba a ser abogado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la diferencia que marca?
cuando Dios da los talentos. Yo quiero leerles lo que dice primera carta a los Corintios en el versículo, capítulo 12, versículo, algunos le voy a leer. Dice el versículo 6 del capítulo 12, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Se acuerda que acabamos de leer la carta a los Efesios que dice que Dios es con todos, en todos y para todos? Entonces dice que ese espíritu, esa operación es todas las cosas en todo, y Él es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del espíritu para provecho. Y esta, hermanos, es la parte importante de la vocación de Dios. ¿Por qué? Porque la da en una actitud especial. Y esa actitud especial es divina y es para la iglesia. Entonces, una de las cosas importantes del llamado es para servir al Señor. Fíjese que de repente queremos ir al servicio. Yo lo he predicado en otras veces y casi le doy siempre el mismo énfasis. Quiere ir a hacer un trabajo y sabe hacer el trabajo, pero no tiene las herramientas. Sí, ya le he dicho otras veces, el albañil, y tiene plomada, sí, y tiene cuchara, sí. Entonces solo es albañil, pero no tiene las herramientas. Entonces, ¿qué hace un cristiano en la iglesia sin herramientas? ¿Qué hicieron los discípulos cuando se presentaron ante un endemoniado? ¿No es cierto que el endemoniado se le fue encima y los arañó? Y entonces cuando llega el Señor y le dice, Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos? Y el Señor les da una respuesta categórica, pero bien simple y sencilla. Ustedes no oran. Esto requiere ayuno y oración. Entonces, pero una herramienta es la oración, otra herramienta es el ayuno, otra herramienta es que Dios le va dando. Por ejemplo, los dones, usted tiene, dice alguien, es que el Señor le dio don de sanidad en el momento. No es para que se quede con usted el don de sanidad. Los dones no son estacionarios en este caso. El don estacionado es el don del bautismo en el Espíritu Santo. Ese es suyo. Pero de repente usted puede tener don de sabiduría, de ciencia y otros dones que son varios. Entonces, estos talentos están cuando la iglesia camina con el Señor, cuando la iglesia entra en el detalle de Dios para poder servirle. Una iglesia que sirve y tiene las herramientas, hermanos, no la detiene nadie. Nadie. La iglesia se va a ir por Europa. Miren, Alemania, anoche en una sesión que tuvimos de diáconos en la central, estamos hablando de enviar a un misionero a Alemania. Y todos nos quedamos sorprendidos porque en Alemania un misionero no pega. Llegan y salen. Y algunos frustrados. ¿Por qué? Porque Europa está convirtiendo los antiguos templos en comerciales, está convirtiendo los antiguos templos en demolición y haciendo otras cosas. Y esto me lo contó mi pastor Lisandro, que hoy que fue a Alemania para operarse. Él tuvo la oportunidad después de ir a ver lo de la reforma y cosas por el estilo allá, y se dio cuenta de esto. Y dice que él dijo para sí, Dios, regálame un edificio de esos antes que lo demuelan, para plantar una iglesia. Solo lo pensó, a nosotros lo contó. Hoy se presenta, un año después, la oportunidad de que un misionero vaya a plantar una iglesia. Pero ¿sabe qué? No es fácil. No es fácil. Porque iglesias con 4 o 5 personas. Nosotros estamos en la gloria, hermanos. Si España, Alemania, no quieren nada con el evangelio. Se van yendo y se van separando, y eso va marcando la historia de la venida del Señor, ¿verdad? La historia en los hombres para la venida del Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo trabaja en ese aspecto. Entonces, si no hay gente que pueda servir. Nosotros en Josué Apopa, cuando tenemos y hablamos de que apoyamos misioneros, es una alegría que usted debe sentir, hermano. ¿Por qué? Porque usted no está yendo, pero está dando para que otros vayan. Y esos que van a ir están en el llamado del Señor, son los que andan dignos, son los que tienen la vocación divina, son los que recibieron los talentos, los dones para estar allá. Yo no los tengo. Bueno, tampoco voy a ir de misionero, ¿no? Pero ¿cómo lo ve usted en ese aspecto, hermano?
¿Y cómo lo ve a la iglesia Josué Apopa sirviéndole al Señor en diferentes áreas, sin bautismo del Espíritu y sin dones del Espíritu Santo? Para poder hablar de la unidad de la iglesia en un término más explosivo, tengo que remitirme a lo que el Señor Jesús hizo en una oración sencilla a un poquito de gente que son sus discípulos. Y quiero leérselos en el capítulo 17 de Juan. De hecho, usted ya lo conoce, de seguro lo disfruta cuando lo lee, porque ahí está vigente la vida de la iglesia en unidad. Mire, en el capítulo 17, usted desde que comienza a leerlo, dice ora por sus discípulos. Desde que comienza a leerlo, a mí me gusta, y lo voy a aprovechar como un comercial más, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese versículo es clave para hablar de la unidad, porque allá en el versículo 11 dice así, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, los discípulos, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Hermanos, esa es la iglesia. Pero ahora en este momento nosotros encontramos un pueblo difícil de evangelizar. ¿Por qué? Por la dualidad de pensamiento, por las doctrinas diferentes, por el rumbo que le dieron a la iglesia desde los años de hace 2000 años, rumbos diferentes. Entonces, hermanos, nosotros no nos asustamos cuando en el evangelismo nos encontramos con diferentes denominaciones y nos encontramos con diferentes gentes que piensan diferente en la doctrina. Y puedo hablar aquí públicamente de una que se llama Jesús solo. Entonces eso ya no funciona porque se salieron de la unidad de esta oración que el Señor hizo. Yo ya no estoy en el mundo, dijo Jesús, ya me voy, pero a ti voy, Padre Santo, y a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces cuando la iglesia es una, hermano, cuando hablamos de la campaña, por ejemplo, que a mí me emociona la campaña, digo yo, ese día vamos a ser uno, y nos vamos a ver como uno. Porque yo el domingo les hice la broma que me arrepentí después de hacerla, pero de lo que me arrepiento quizás lo vuelvo a hacer. No nos conocemos los de las 2 y las 4 y tampoco ni los de las 10. Entonces los que vienen el miércoles y vienen el viernes deberían de venir el domingo. Sí, para que nos conozcamos, y los de las 4, pero ese día van a estar ahí los de las 4, los de las 2 y los de las 10:30 y los de las 8:30. Entonces va a estar los jóvenes, por si no los conocen los jóvenes. Eso es unidad. Hermano, eso es unidad. Entonces, ¿qué quiere el Señor con su iglesia? Unidad. Porque usted solo es la oveja descarriada, usted solo anda solo, hermano. Pero aquí es la unidad. Y usted ve aquí lo que dice el 21, dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Usted dice, allá cuando usted lee Juan 5:23, dice, el que cree en mí, el que cree en la palabra y en el que me envió, tiene vida eterna. Oiga, si cree en la palabra, cree en el que envió a Jesús, que es el Padre, y cree en Jesús, tiene vida eterna. Eso dice Juan 5:23. Pero qué curioso cuando aquí dice, yo, Padre, yo estoy en ti, tú en mí, y que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermano, esto es lo medular del evangelismo, la unidad de la iglesia. Yo admiro a los que andan con una sombrillita, unidos 5, 6, 7 juntos, una sombrillita, y vamos a hablar de la palabra. Quisiéramos ser así, pero con una doctrina real. Hermano, esta es parte importante y tenemos que aprenderla. Miren lo que dice el 23, y yo en ellos y tú en mí. Jesús en ellos es la iglesia,
y tú en mí, el Padre en el Hijo, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Hermano, aquí está el paquete lindo y hermoso. ¿Cuánto Dios nos ama? ¿Cuánto Jesús ama a la iglesia? Mire, el Señor Jesús, si les encomienda a ustedes un servicio, les regala dones, les da talentos, hermanos, es para usarlos en bien de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús se agrada. Y sabe usted, y yo no le cambio esto por nada, pero al que le sirve a Dios, Dios lo bendice. Y lo dijo el Señor. A mi servidor dijo, donde yo esté, quiero que esté conmigo. Mire qué cosa más linda. Entonces, esto no lo podemos desperdiciar cuando hablamos de guardar la unidad. Jesús la enseñó. El Padre con Jesús, el pueblo, hermano, y esta palabra, guárdela, para que sean perfectos en unidad. Sí, una iglesia que se ama, se fusiona, hermano, llega un momento que no la desarma nadie. Nadie. Por eso perfectos haciendo la paz. Versículo 4 dice, un cuerpo y un espíritu. Volvamos a Efesios, perdone. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Deténgase un poquito ahí, porque cuando hablamos de un cuerpo y un espíritu, tenemos que comprender que el cuerpo es la iglesia y la cabeza es el Señor. Y yo se lo compruebo a leerle Colosenses capítulo 1, versículo 18, dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Lo que aquí quiere decir la palabra es que Jesús es la cabeza de la iglesia. El Padre no se mete con la iglesia ni con nosotros en el rapto, porque Jesús, dice la Biblia, Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y ahí está la iglesia. No va a enviar a nadie. No va a venir aviones supersónicos o naves extraterrestres por nosotros, aunque le anuncien que va a pasar un asteroide besando la tierra, dicen. ¿Qué tipo de beso será? No lo sé, pero la va a hacer estremecer. Hermano, solo Jesús puede venir, porque Él es el cuerpo, es la iglesia, y Él es la cabeza de la iglesia. Entonces viene por su iglesia. Por eso dice, y me la presentaré a mí mismo. O sea, a Él se la presenta la iglesia. Entonces, ¿cómo vamos a andar? Como es dignamente, para ser la iglesia victoriosa que va a estar ahí. Entonces Él la gobierna. Y no solo eso, habla aquí de que Él es la primicia de los resucitados, para que usted y yo no tengamos duda que sea que muramos o vivamos, somos del Señor, resucitando o en cuerpos glorificados. Pero el Señor es el mismo. Él es el primero en resucitar para ser preeminente. Preeminente quiere decir superior a todos. Preeminencia es superior a todo. Entonces no hay otro. No le busquemos. El Espíritu Santo es el que hace la llamada. ¿Por qué? Porque aquí es donde el Espíritu tiene, a través del Espíritu nos da la vocación. La vocación divina, que es la inspiración para que nosotros podamos enseñar, para que nosotros podamos compartir la misma doctrina, la sana doctrina, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué importancia tiene, hermanos, que la vocación esté en la iglesia? Que la vocación la busquemos nosotros. Mire, póngase como un niño de los que no están fluctuando. Un niño, dice Pablo, que todavía necesitamos la leche y no lo sólido,
¿Por qué? Porque no hemos aprendido a tener la guianza del Espíritu Santo en la enseñanza para enseñar a otros. Hermanos, alguien me dijo una vez, hace muchos años, me dijo, vos me dijo tanto que estudiás y pareces gaveta, solo guardás las cosas, ¿por qué no las das? Porque yo he sido muy estudioso, hermano, a mí desde joven, el lector y bueno, me amanecía leyendo, me encantaba, es parte que me gusta. Por eso cuando vine al Evangelio, la Biblia, ya no sé cuántas veces la leí y no crea que la sé toda, hermano, si hay veces que me pongo a jugar así con la Biblia y cierro los ojos, la abro y digo y leo un versículo y me pregunto yo en qué parte lo dice y leo arriba y a veces coincide, a veces no. Pero eso es un juego. Pero hermano, nosotros tenemos que tener la vocación divina para poder enseñar a otros, para poder enseñar la sana doctrina. ¿Por qué? Para que la iglesia tenga un Señor, para que tenga una fe y un bautismo. ¿Por qué dijimos un Señor? Porque primeramente ya dijimos que lo reconocemos como superior a nosotros. Y la palabra Señor, bueno, búsquele ahí en cualquier idioma, pero creo que en hebreo es Kyrios, algo así. ¿Qué quiere decir cuando en el mundo hebreo decirle Señor a alguien era reconocerlo allá? Y algunos atrevidos decían amo, Señor por amo. Entonces, ¿qué pasaba cuando Pablo perseguía a la iglesia? Pablo perseguía a la iglesia, pero no al Señor. Perseguía a un común y corriente personaje llamado Jesús, no al Señor. Entonces, cuando Pablo va con esas ínfulas de grandeza, cuando va con cartas, cuando va a traer un lote de cristianos a Damasco, el Señor lo detiene. Y si usted nota lo que ocurre, lo primero que pasa: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero este hombre no sabe quién le habla. Y lo primero que pregunta: ¿quién eres tú, Señor? Entonces, cuando dijo Señor, es lo que ahora Pablo está escribiendo acá en Efesios, cuando dice que tengamos un Señor, una fe, un bautismo. Por eso cuando le decimos Señor a nuestro Señor Jesucristo, le decimos amo, Señor mío. Eso le estamos diciendo. Y reconocemos en Señor su preeminencia, superior a cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, hermanos, para poder compartir la sana doctrina, tenemos que entender esto, reconocer que Él es superior, como Pablo lo logró. Señor, ¿qué quieres que haga? Oiga, ¿cómo cambia, verdad? Cuando usted se convierte al Señor, cambia todo su estilo de vida. Debería cambiar todo mi estilo de vida. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un Señor al que sirvo. Amén. No lo veo emocionado, pero es la palabra. Entonces dice una fe. Hermano, no es una fe colectiva. Puede ocurrir la fe colectiva, pero es una fe personal. ¿Por qué? Porque la fe personal lo que me va a ayudar es a mantener la unidad en creer lo mismo. Porque cuando pasan aquí graduados del CCDL les enseñaron lo mismo. Todos saben lo mismo. Todos aprendieron lo mismo, con diferentes maestros. Si alguno sale disparatado en otras cosas, lo detenemos, ¿sí? Como le pasó a Apolos, un elocuente predicador, pero se le quedó viendo Priscila y Aquila y le dijeron: mira, fíjate ese, oílo bien, iba de hablar y hablar y hablar, y dice: es que no tiene la autoridad, no tiene lo que necesitamos. Y terminó de predicar a Apolo y lo bajaron de ahí y le dijeron: vení para acá. Y le dijeron: mira, esta cosa es así, así. Y ahí recibió al Espíritu y después lo enviaron a predicar por otro lado. ¿Por qué? Porque no queremos esos Apolos. Queremos gente con los talentos que pueda tener la unidad, que pueda entender para qué se congrega, por qué anda dignamente procurando los dones del Espíritu Santo. Amén. Entonces, un bautismo. Bueno, a propósito, están bautizados todos, hermano.
Mire, soy atrevido, yo sé que hay cámara. Si alguien no está bautizado, búsquenos. Bautizado en aguas, búsquenos. Porque no puede estar así. Yo una vez hice un día este reto y un hermano me dijo, ¿así? Y le dije, bueno, hablemos después. 20 años en el Evangelio y no estaba bautizado, hermano. Y nadie se había dado cuenta, ni él mismo. Entonces, un Señor, una fe, un bautismo. Ahora le explico por qué el bautismo. Quiero llevarlo a Romanos, vamos terminando, ¿sí? Y mire, Romanos en el capítulo 6 es más claro que el agua. Le voy a leer el versículo 3 del capítulo 6 a los Romanos y dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Se nota esto, hermanos, que marca una diferencia en el creyente? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque cuando usted decide bautizarse, cuando la iglesia Josué Apopa pasa por el CCDL y pasan por la prebautismal, o sea, el discipulado básico, que lo consideramos apto ya para ser bautizados, cuando llegan allí, este versículo es clave. Pablo dice, ¿o no saben todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por eso cuando el ministro que lo bautiza, lo sumerge completo en el agua, lo levanta y le dice, resucitado a una vida nueva. ¿Por qué? Porque muere. Y es lo que el Señor Jesús como hombre, aunque Él tenía una relación con el Padre muy estrecha, pero Él era hombre. Entonces cuando se presenta donde Juan el Bautista a su bautismo por la edad y que ya era el empiezo de su ministerio, lo hace como hombre y obedece a sumergirse. Muere como hombre y es levantado para prestar su servicio de 3 años y medio para morir después por un pueblo. Hermanos, entonces nosotros cuando somos bautizados somos resucitados a una nueva vida. Y mire lo que dice el 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces cuando Pablo le dice a los efesios que nosotros tenemos que tener al andar en este camino, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero antes le ha dicho, un Señor, una fe, un bautismo. Y luego el bautismo del Espíritu Santo, que es otro tema. ¿Pero qué? Porque esto lo que va a hacer, hermano, ayudarnos a conocer verdaderamente a Jesucristo y, ¿por qué no decir al Padre? Jesús dijo en cierto momento, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿a quién voy a conocer primero? Al Señor Jesús, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, si eso es así, leamos el versículo 6 de los Efesios. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Él es el Padre de la creación. Está sobre todos y permanece en todos. Todos recibimos, pero los que no son hijos solo son creación de Dios. Porque esto marca la diferencia. Jesús vino para adoptarnos, darnos el espíritu de adopción como hijos, herederos, coherederos con Cristo, porque Cristo es el heredero de todas las cosas del Padre. Y si Cristo es el dueño de todas las cosas, somos coherederos de Él en todas las cosas, entre ellos el reino. Amén. No sé si lo estoy explicando bien, pero estoy intentando. Y dice el versículo 7, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo, hermano. Jesús vino como hombre y por esa particularidad muchos no creen. Ustedes los israelitas les preguntan y dicen, no, si es que fue un hombre, nació de mujer y vivió sobre esta tierra, fue un gran profeta, excelente, pero no es Dios. Entonces aquí está la gran problemática del mundo. Pero bendito el Señor los que tenemos esto, que aprendimos y recibimos la gracia conforme
al don en Cristo Jesús como hombre. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque mire, el versículo que nos despeja esto dice, el 8, por lo cual, y remite a una escritura del Antiguo Testamento, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, hermano, hermana, ¿qué importancia tiene pensar un poquito en esto? ¿Por qué? Porque el Señor, cuando dice que llevó cautiva la cautividad, lo que ha hecho es llevarse el pecado terrenal. Lo que hizo fue cargar el pecado del mundo. Lo que hizo fue sanear el pecado en el mundo para el que quiere entrar en el detalle de Dios. Entonces dice que es el único que bajó y volvió a subir. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Padre lo envió nacido de mujer para redimir a los de la ley en su tiempo. Y nos dio su Espíritu Santo. Entonces esta palabra, el Señor vino como hombre, 100% Dios, la sustancia de Dios, y cuando se cumple todo su ministerio, sube al cielo de nuevo, donde está sentado a la diestra del trono, y desde ahí dio dones a los hombres, dio dones a la iglesia, le ha dado dones a usted y le ha dado dones para que usted viva y camine dignamente como es del Señor, reconociendo a un Señor a través de una fe y un bautismo. Amado hermano, hermana, esta tarde solo llévate 3 preguntas. ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu llamado? Y si eso es así, busca los dones del Espíritu Santo. Porque el Señor no se va a quedar con los dones, están ahí para todo el que quiera. Póngase en pie conmigo. Padre, gracias. Señor, maravilloso Dios, gracias. Gracias, Señor, porque nos despeja interrogantes leer la palabra al hablar de la unidad del Espíritu. Nos ayuda a memorizar nuestro llamado, el por qué y para qué, sin dejar por un lado la apreciación de que somos salvos por gracia. Y una vez salvos por gracia, estamos en tus manos para ser conducidos por el Espíritu Santo. Padre, en esta noche yo te doy gracias por el pueblo que oyó palabra. Y te doy gracias, Señor, porque les regalaste sabiduría para entender quién eres tú y por qué hablaste de la unidad. ¿Por qué dijiste, Padre, tú y yo uno somos y así quiero que sean ellos? Es la unidad de la iglesia. Gracias por darnos sabiduría para entender eso, Señor, porque a partir de ahora reconocemos la unidad de la iglesia y aplicamos lo que dijo el Eclesiastés: cordón de 3 dobleces no lo rompe nadie. Señor, permite que la iglesia camine en unidad, permanezca en unidad, conozca la doctrina en unidad, comparta la doctrina en unidad, Señor, y que permanezcamos unidos hasta el día de tu venida, Señor, porque el día que tú vengas, la iglesia unida está victoriosa subiendo al cielo. Padre, gracias esta tarde. Bendice a mis hermanos. Las peticiones del corazón, si este mensaje de esta tarde no fue para edificar sanidades u otras cosas, pero pedimos, Dios, que extiendas tu mano de sanidad y tu poder sobre las cosas que ellos no pueden hacer o que no podemos hacer. Señor, solo bendícenos y guárdanos hasta tu venida, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.